Pues si no hay ningún inconveniente, empezamos. ¿Se oye? Sí, ¿no? Vale, empezamos pues. Buenas tardes a los presentes y también a quienes puedan ver con posterioridad esta grabación de la sesión que vamos a celebrar a continuación y que consideramos de gran interés para los colegiados. Debo en primer lugar excusar al presidente del colegio, el doctor García Tirado, que no puede estar en esta sesión por la coincidencia con otra de la Real Academia de Medicina, donde debe dar réplica a un discurso de ingreso. Quede constancia de su saludo. También presenta sus excusas el doctor Calatayud, vocal de Medicina Privada y persona que ha impulsado la celebración de esta exposición. En este caso me consta que lamenta profundamente haber tenido que desplazarse a la ciudad de Granada por motivos profesionales. Me dijo que mandaría a personas de su entorno que se encuentran entre nosotros. Verifacto es una de las palabras más de moda entre quienes van a quedar sujetos a las obligaciones que comporta y por ello ha querido realizarse esta presentación para la que contamos con dos ponentes que consideramos de un alto nivel. El primero de ellos, Tristán Armisen Izquierdo, pertenece a Med Asesores Aragón, una sociedad de profesionales y paraprofesionales del área de sanidad, especialmente la medicina, integrada por una empresa alemana, ETL, especializada desde hace muchos años en el asesoramiento a profesionales sanitarios y presente en España a través del Grupo MED del Colegio de Médicos de Barcelona, colegio que gracias a su dimensión ha podido ir creando en su entorno un grupo de empresas especializadas desde hace muchos años en la prestación de servicios a médicos. Quien le acompaña es José María Marco Lázaro, economista y graduado en Derecho, fundador de la empresa IPG Soft, dedicada a la consultoría informática y al software de gestión, y fundador también y director de Factor Mail, una prestadora de servicios de confianza cualificados. Muy brevemente me voy a referir en primer lugar a Tristán Armisen Izquierdo, cuya formación arranca de su licenciatura en Derecho, que luego completó con un máster en Tributación en Garrigues. Asimismo, tiene estudios de Contabilidad y Finanzas para Directivos del IS Business School de la Universidad de Navarra. En su trayectoria profesional destaca que ya inicialmente estuvo trabajando en la asesoría fiscal de General Motors España y posteriormente pasó al área fiscal de Garrigues, abogados y asesores tributarios en su oficina de Barcelona. Continuando en su progreso profesional, pasó a ser asociado senior de Deloitte, abogados y asesores tributarios, donde estuvo hasta 2023, año en el que comenzó a prestar sus servicios como director de administración en el grupo empresarial Costa, como todo el mundo sabe, uno de los más grandes que existen en Aragón. A partir de febrero de este año es asesor fiscal independiente y efectúa las tareas de director de ETL Global, JLC Asesores en Zaragoza. Por favor, tiene la palabra y posteriormente presentaré a José María Marco Lázaro. Pues muchas gracias, Carlos, por tu amable presentación. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. La idea que tenemos mi compañero José María Marco y yo es hacer algo práctico. Sabemos que estas horas, pues ya es a esta hora de alta hora de la tarde o casi principio de la noche, pues es complicado que vengan aquí. Lo agradecemos especialmente. Como ha dicho Carlos, esto va a ser grabado, con lo que también aprovecho para saludar a aquellos que nos contacten online y puedan ver la presentación con posterioridad. La idea es hacer, como hemos dicho, algo muy práctico, sobre todo explicaros qué es Verifactu, en qué os puede llegar a afectar en vuestra práctica profesional y sobre todo José María hará pues una aplicación práctica con su software que he desarrollado por IPG Soft para explicaros y que podáis ver in situ cómo funciona
un SIF de facturación. Ahora explicaremos lo que es un SIF. Lo primero que hay que explicar es unas aclaraciones iniciales. El reglamento de facturación no ha cambiado, es decir, aquel que tenga obligación de facturar sigue teniendo obligación de facturar, el que no tenga obligación de facturar no tiene obligación de facturar por la normativa Verifacto no afecta en este sentido. De hecho, esta normativa viene del año 2012 y no ha sufrido modificaciones. En cambio, lo que sí que afecta a la normativa de Verifacto es todo lo que tiene que ver con los programas informáticos que emiten las facturas, lo que se conoce como sistemas informáticos de facturación, que la abreviatura es SIF, que lo utilizaremos mucho en esta presentación. Quien use un SIF, quien emita facturas y use un SIF, automáticamente queda afectado por Verifacto, salvo que aplique alguna de las excepciones que veremos con posterioridad. También aclarar que no es que se envíen facturas como tal, sino que lo que se envían son registros, que básicamente son muy sencillitos. Fecha, número, el importe total sin desglosar qué es principal y qué es IVA, en los casos de lo que lo hubiera, el nombre del emisor y el destinatario solo en aquellos casos que sean facturas completas, porque hay facturas simples o sencillas o tickets simplificadas, quiero decir, que esas no llevan el nombre del destinatario. La normativa, y siendo muy rápido porque esta es la parte más jurídica y que menos quizá interés tenga para ustedes, es que esto viene de una ley, de mayor a menor, una ley de lucha y prevención contra el fraude fiscal, que modificó 2 artículos de la Ley General Tributaria, el 29, 22J, que es el que establece exactamente qué es un SIF y qué características tiene que cumplir, y un reglamento sancionador que está en el artículo 201 bis de la Ley General Tributaria. Luego, esta normativa salió en el 21, hubo un Real Decreto, un reglamento posterior del 23, una orden de Hacienda que hace las explicaciones técnicas, que es del 24, y lo que tenemos a día de hoy, sobre todo en este año 25, pues son muchas preguntas frecuentes que Hacienda ha ido publicando, que se conoce como fax, que estarán publicadas en la propia página de la Agencia Tributaria, y nos va tratando de explicar a efectos prácticos los diferentes alcances de la normativa. Objetivos de la ley. Básicamente, la lucha contra el fraude fiscal. Se intenta, sobre todo, que no haya estos programas de doble contabilidad que permiten pues, ocultar determinadas operaciones, modificar la realidad de lo que está ocurriendo. Eso es lo que trata de luchar. Por eso se incluye la lucha contra el fraude fiscal y, sobre todo, impulsar la digitalización también de las pymes y de los autónomos. La entrada en vigor, si tenemos una sociedad, por ejemplo, una sociedad limitada profesional, esto ya es desde el 1 de enero del 26, y si somos empresarios profesionales de IRPF, un médico autónomo, por ejemplo, que obtiene rendimientos de actividad económica, a partir de 1 de julio del 26. Tenemos 6 meses más todavía de margen. ¿Qué es un SIF? Esto es una parte que no queremos entrar en la parte más técnica, sino quedarnos solo con la idea. Es un software para expedir facturas que admite, evidentemente, que se entren los datos, que se conserve esa información y que se procese. Con esa información que tienen las facturas puedo llegar a hacer otras cosas, otros resultados, como puede ser un libro de registro de facturas de IVA de facturas emitidas, o libro de IRPF o de contabilidad, u otro tema de obligaciones tributarias. Si cumple, sobre todo, entrada, todos permiten entrada, pero conservar y procesar la información para generar resultados derivados, eso es un SIF. ¿Qué no es un SIF? Y aquí es donde nosotros nos hemos entretenido durante unos meses hablando de si facturación manual, Word o Excel, ¿eso es un SIF o no es un SIF? A ver, hay una consulta tributaria, que es lo que actualmente tenemos, y que la consulta tributaria es vinculante y es de obligada aplicación por toda la administración tributaria, que dice claramente, como es lógico, que una facturación manual vía talonarios pues no es un SIF, porque no hay ningún sistema informático implicado en el proceso. Pero ¿qué ocurre con Word o sobre todo esos Excel que contienen macros y que me permiten hacer pues esos libros, registros de facturas emitidas o hacer contabilidades, ese tipo de cuestiones? Aquí la consulta sobre todo dice que no puede descartarse, que lo sea, porque existe la capacidad de hacerlo, lo deja abierto. En cambio, tenemos una respuesta de la agencia tributaria a la misma pregunta, en la que, entrando un poco más en detalle, dice no es tanto la capacidad del programa, sino cómo te lo utilizas tú. Si tú lo utilizas como una plantilla, un Word, yo todos los meses meto pues factura del mes de enero, factura del mes de febrero, meto exactamente las mismas, y si lo utilizo como plantilla o incluso utilizo un Excel, que también es una plantilla, pero me permite sumar, eso no es un SIF. Tengo que utilizarlo con macros y el uso que yo vaya a hacer, aquí ya dice que lo podrá comprobar la agencia tributaria. A día de hoy, lo ideal y lo que se supone que tiene que llegar antes de que finalice el año es alguna consulta vinculante de la Dirección General de Tributos que termine por asentar claramente esta cuestión, aunque nuestra opinión es que el uso como plantilla no debería considerarse un SIF en ningún caso, aunque el programa teóricamente tuviera esa capacidad.
excepciones de gente a la que no le afecta toda la normativa de Verifactu. El que no tenga obligación de emitir factura no lo emitía hasta ahora y tampoco tiene obligación, no le va a afectar porque evidentemente tiene que ser para aquellos que usen un SIF para facturar. Si yo no uso un SIF, como lo que decíamos con la facturación manual, el Word o el Excel sin macros, no nos aplicará la normativa Verifactu. Los que sean residentes fiscales, domicilio fiscal en Navarra y País Vasco, tienen su propia normativa, Ticket Buy, aquí os lo podría explicar mucho mejor mi compañero José María Marco, pero en principio esto no les afecta en absoluto. Si yo delego mi facturación a un tercero o al propio destinatario, por ejemplo, un médico profesional autónomo que trabaja para un grupo hospitalario o un grupo médico y que es ese grupo médico el que le emite las facturas, las obligaciones de Verifactu le aplican a ese grupo médico, al destinatario, no al emisor. Un arrendador de locales. El arrendador de locales, persona física, lo que tiene es un rendimiento de capital inmobiliario, no un rendimiento de actividad económica, salvo que utilice de manera muy profesional una persona con contrato laboral y a jornada completa. En estos casos sí que sería un rendimiento de actividad económica y si emitiera facturas le aplicaría, pero en la gran mayoría de casos lo que va a tener es un rendimiento de capital inmobiliario y no le va a afectar. Y por último, los adscritos al SI. El SI es el suministro inmediato de información, lleva en vigor desde 2017 y se aplica a grandes contribuyentes. Si estás en el SI, no te aplica la normativa Verifactu. Pero aquí he puesto una tablita muy sencillita para diferenciar qué es SI y qué es Verifactu y las diferencias. El objetivo principal del SI es controlar el IVA. El de Verifactu es control del fraude fiscal, evitando esos programas informáticos que permiten esas dobles contabilidades o tocar la contabilidad de la facturación sin dejar ningún tipo de rastro. Los obligados en el SI son aquellos que facturan más de 6 millones de euros, automáticamente están obligados a estar en el SI, no estarían en Verifactu, o los grupos de IVA o aquellos que están en régimen de devolución mensual. El Verifactu aplica para autónomos y pymes que usan un SIF para emitir sus facturas y evidentemente tiene que tener una facturación inferior a 6 millones. Sí que es verdad que puedes optar voluntariamente por aplicar el SI. Eso lo puedes hacer en cualquier momento, tiene efectos a partir de la declaración del mes siguiente, sea mensual o trimestral, que la apliques, y eso te exonaría del Verifactu. Pero hay que tener en cuenta que aquí vamos a remitir facturas, que vamos a remitir a Hacienda tanto facturas emitidas como recibidas, y que en cambio con el Verifactu solo son los registros de las emitidas, no de las recibidas. Y es verdad que también cuando yo aplico Verifactu en la modalidad que ahora explicaremos de envío automático a la agencia tributaria, pues claro, en el mismo momento que emito la factura, va a la agencia tributaria. En cambio, en el SI, pues tengo 4 días desde la fecha de emisión, en el caso de emitidas, o de contabilización si son recibidas, para reportar esa información a la agencia tributaria. Y el SI tiene lo bueno, que tampoco es mucho, pero algo es algo, que te permite eliminar la obligación de presentar un 347, que son operaciones con terceros, y un 390, que son los resúmenes anuales. El Verifactu no tiene ningún tipo de simplificación en el sentido de carga administrativa. La cuestión de las dos modalidades que hay, las vamos a comentar muy brevemente, no sé si José María querrá entrar en más detalle, pero la de no Verifactu, que tiene unos requisitos bastante más complicados en cuanto a seguridad de registro de eventos y demás, nosotros no la estamos recomendando porque consideramos que muy probablemente la agencia tributaria va a focalizar su labor inspectora en aquellos que, utilizando un SIF, no están enviando las facturas de manera automática. Consideramos que va a focalizar allí sus comprobaciones con lo que porque transmite poca transparencia, porque por nuestra parte no es recomendado. En caso de tener que utilizar Verifactu, preferimos la modalidad de Verifactu de envío automático de facturas, la preferimos porque transmite lo que decimos, es muchísima mayor transparencia. Esta es una opción, la de utilizar Verifactu, que comienza o sea, no tienes que hacer un 036 haciendo una declaración censal, oye, yo quiero acogerme a Verifactu, no. Empiezas a transmitir las facturas y desde el mismo momento que envías, estás en Verifactu al menos todo ese año natural. Las sanciones, claro, como lo comentábamos, esto lo ha introducido la Ley General Tributaria en el artículo 29 y luego hay un artículo 201 que viene a establecer las sanciones por no cumplir esta normativa. Si yo como usuario tengo un SIF y no cumple, lo hago con un software que es SIF que no cumple la normativa de Verifactu, la sanción que tengo es 50.000 euros por ejercicio. Los propios fabricantes comerciales de SIF, si lo que hacen es ya están, de hecho, desde el 21 de julio que no pueden comercializar productos de software de facturación que no cumplan la normativa. Pero si lo hicieran, la sanción que se expone son 150.000 euros por ejercicio. Y la clave para evitar el consejo práctico es que cuando utilicemos un SIF, que tengamos claro y tenemos que exigir que venga con un certificado, una declaración responsable del productor,
o comercializador en el que me diga que cumple con la normativa, que es la manera de evitar la sanción de 50.000 euros y saber que estoy cumpliendo, que mi programa de facturación cumple con la normativa. Y por último, por mi parte, es diferenciar lo que es una facturación, la factura electrónica con respecto a que es Verifactu. No tienen nada que ver, aunque sí que se utilizan de manera a veces muy confusa, pero la factura electrónica es una ley, que es la ley Crea y Crece, que está emitida por que el responsable fue el Ministerio de Economía, a diferencia de la ley del Verifactu, o sea, de la normativa de Verifactu, que es el Ministerio de Hacienda el que la promovió. Claro, una lucha contra el fraude fiscal, el Verifactu, la otra lucha contra los problemas de morosidad. Hay 60 días en la normativa por normativa para pagar las facturas y quiere establecer un control sobre los pagos entre empresarios y profesionales para que se cumplan esos periodos de pago de 60 días. Todavía está pendiente la factura electrónica de una solución pública y un desarrollo reglamentario que permita estos intercambios de facturación electrónica. Como decíamos, Verifactu aplica a todas esas pymes y empresarios y autónomos que facturan menos de 6 millones de euros, pues si facturan más de 6 millones de euros estarían obligatoriamente en el SI. En cambio, y que utilizan para emitir facturas un SIF. En cambio, factura electrónica aplicaría absolutamente a todos los empresarios, con dependencia de su cifra de negocio. Sí que está pensado factura electrónica para facturas entre empresarios y profesionales. En cambio, cualquier factura emitida bajo un empresario profesional que esté acogido a la normativa de Verifactu, pues cualquier factura, como está utilizando un SIF, da igual que sea un particular, que sea exportaciones, que sean entregas intercomunitarias, cualquier otra circunstancia, le aplica la normativa. La exclusión en territorios forales que se produce en Verifactu no se produce en factura electrónica. Y, como hemos dicho, el objetivo de una y otra es una, prevenir el fraude fiscal, y la otra, reducir los plazos de pago. La entrada en vigor, la hemos dicho, 1 de enero de 2026 en Verifactu para sociedades y 1 de julio para empresarios, para autónomos, que tributan en el IRPF. Y en cuanto a la factura electrónica, pues está previsto que sea dentro de 2 o 3 años, o sea que aún tendremos margen para hacer unas jornadas específicas de factura electrónica, pero una vez se apruebe el reglamento va a haber un año para adaptación para aquellos que facturen más de 8 millones de euros y para el resto 2 años de adaptación, con lo que todavía queda bastante para que esto entre en vigor. Aunque sí que es cierto que en el ámbito de las administraciones públicas la factura electrónica ya funciona. Y yo creo que, por mi parte, José María, si quieres por la parte más de explicación práctica, te cedo la palabra. Bien, ahora va a tomar la palabra José María Marco Lázaro, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Zaragoza, graduado en Derecho y mediador de seguros. Ha pertenecido al grupo de investigación GIECOFIN de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza y docente en numerosos cursos. Ha fundado también la empresa IPG Soft, dedicada a la consultoría informática y el desarrollo de software de gestión, así como también FactoryMail.es. Participa en multitud de conferencias y cursos de formación y además diseña e implanta modelos de tesorería y herramientas tanto de plan de recursos de la empresa, ERP, como de gestión de la relación con el cliente, los famosos CRM por sus siglas en inglés. Es miembro del Colegio de Economistas de Aragón y de la Comisión de Empresa, Finanzas e Innovación, miembro del Registro de Expertos Contables Acreditados, del Registro de Economistas Forenses, del Registro de Economistas Asesores Fiscales, del Registro de Expertos en Economía y Transformación Digital del Consejo General de Economistas. Cuando quieras, Chema, tienes la palabra. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a intentar completar un poquito la ponencia que ha hecho Tristán, que yo creo que ha estado muy bien resumida,
Y si me permiten, pues lo que voy a hacer es ampliar algunos de los conceptos que tendré que dar para atrás. Vale. Bueno, como creo que ha quedado todo muy bien definido, yo voy a hacer algunas matizaciones, sobre todo técnicas, porque ya ha quedado todo muy claro. Efectivamente, no cambian las obligaciones de facturación, que es lo más importante, ¿vale?, que están vigentes desde el año 2012 y que Verifactu no ha cambiado absolutamente nada. Es decir, lo que sí que ha hecho Verifactu es obligarnos a cumplir con el reglamento de obligaciones de facturación, porque con el tema de los plazos, cuánto tiempo tenemos para emitir la factura, etcétera, ¿no? Que esto, pues bueno, aunque está vigente desde hace muchos años, pues no lo hemos tenido en consideración hasta que la informática nos va a obligar a ponerlo en valor. Bueno, efectivamente, estamos conviviendo ahora con muchas obligaciones tributarias. Estamos cumpliendo con la obligación de factura electrónica cuando emitimos facturas a las administraciones públicas. Esto está en vigor desde el año 2015 y la factura electrónica esa que va a venir, en realidad está desde el año 2015. Lo que ocurre es que solamente es obligatorio para aquellas empresas o aquellos profesionales que emiten factura a las administraciones públicas o a las empresas públicas, ¿vale? En este momento, incluso por importes por debajo de los 5.000. El SII, que ha quedado perfectamente explicado. TicketBuy, que son, digamos que es el Verifactu, que va a entrar en vigor ahora, pero que es la experiencia de las agencias forales vascas, ¿vale?, tanto en Navarra, Álava como en Vizcaya, y que han ido entrando estos años de atrás, como 2 o 3 años, escalonadamente, el último prácticamente el año pasado, ¿vale? Entonces, Verifactu ya hemos visto que va a entrar en vigor el 1 de enero de 2026 para aquellos que tributen por impuesto de sociedades y para el resto el 1 de julio del 2026. Bueno, sin embargo, las empresas desarrolladoras de software y los comercializadores de software, de SIS, de estos famosos sistemas informáticos, bueno, el programa de facturación, para entendernos, desde el día 27 de julio de 2025, todos los que comercializamos software tenemos la obligación de implantar un programa que cumpla con los requisitos de este decreto del reglamento de Verifactu. ¿Esto qué significa? Que si alguien ahora cambia o sustituye el sistema informático y no tiene un mantenimiento, que es como lo denomina el reglamento, no tiene un mantenimiento con ese proveedor de informática, automáticamente tiene que implantar un software que cumpla ya con el reglamento. Esto significa que ya no vale aquello de modificar factura, de eliminar, como se venía haciendo, ¿vale? Hay software que todavía lo permitían, aunque realmente estaba prohibido también, ¿vale? Está prohibido realmente todo esto desde el 9 de octubre de 2021, que es cuando entra en vigor la ley de julio de 2021 llamada Ley Antifraude. Es decir, nos estamos cerrando solamente a Verifactu, pero es que la ley está en vigor desde octubre del 21. A todos los efectos, sobre todo a los efectos de inalterabilidad, de que no podemos modificar, de que tiene que haber integridad en los datos, etcétera, ¿vale? Que esto no lo estamos teniendo en consideración. Pensamos que esto va a entrar en vigor el 1 de enero, pero en realidad está en vigor ya. Otra cosa es que lo que entra en vigor el 1 de enero es que los registros de facturación sí que los tenemos que remitir a la agencia tributaria o conservarlos, como luego veremos. Esta es el famoso artículo 29.2J, esa letra J es la que se añade, de tal manera que ese reglamento de facturación se transforma de alguna manera en una obligación ya de la Ley General Tributaria. Es decir, nos va a obligar ya la Ley General Tributaria a cumplir con estos requisitos. Y para ello, lógicamente, establecen esas sanciones que ha comentado muy bien Tristán. Es decir, para los desarrolladores que no cumplan, que instalen programas que no estén certificados, 150.000 euros por año, y para los obligados tributarios, 50.000 por año, o sea, por ejercicio, si tienes instalado un software que no está certificado. El tema de 1.000 euros es exclusivamente para los desarrolladores. Bueno, lo de certificado no es homologado, es decir,
una certificación significa que el software, como decía Tristán, tiene que contener una declaración responsable. Una declaración responsable significa que el desarrollador tiene que comprometerse por escrito a que el software que acaba de implantar en casa del cliente o en la nube cumple con los requisitos del reglamento. La agencia tributaria se puede personar en cualquier momento, tanto ante el desarrollador como en el domicilio del obligado tributario para confirmar o para comprobar que se está cumpliendo el reglamento a todos los efectos. Dos formas de cumplir con la norma. Una conservando y otra transmitiendo. La de conservando significa que yo tengo una aplicación informática en mi ordenador y que cuando emito la factura, esa factura hay que firmarla con un certificado digital avanzado y se conserva en el propio ordenador, así como todas las evidencias que rodean a la emisión de la factura. ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién es el usuario que estaba logueado en ese momento? Fecha, hora, ¿de acuerdo? ¿A quién se ha enviado? ¿Cómo? Es decir, un registro de eventos. Ese registro de eventos también tiene que quedar totalmente conservado y firmado, porque la agencia tributaria te puede solicitar en todo momento ese registro de eventos. Sin embargo, si vamos por la opción 2, que es la opción de transmitiendo, es decir, la opción que se ha venido llamando Verifactu, en este caso lo que hace el sistema informático es que al guardar la factura, en el momento de emitir la factura, en ese mismo instante, el registro de la factura lo envía, lo remite telemáticamente a la agencia tributaria en sede electrónica. Esto significa que no envía la factura completa, lo que envía es el registro, es decir, los datos del emisor, los datos del receptor, la fecha de la operación, importante, la fecha de emisión, la base imponible, el IVA, etcétera. ¿Vale? No envía retenciones, no envía suplidos, no envía gastos financieros, no envía descuentos, etcétera. Solamente base e IVA, ¿de acuerdo? Y los anteriores datos. Bueno, para esto, normalmente lo que ha hecho el decreto 254 cambió la entrada en vigor, pero hay una orden del Ministerio de Hacienda donde aparece un acuerdo de representación más, que es el convenio 17. ¿Qué es el convenio 17? El convenio 17 es un convenio que tienen que firmar los obligados tributarios, es decir, los usuarios de sistemas informáticos con los desarrolladores, para que los desarrolladores, nosotros, podamos remitir el registro de facturación de la factura que emite el obligado tributario y seamos nosotros los que la subimos a sede electrónica de la agencia tributaria. Es decir, que no sube directamente desde el ordenador del cliente a la agencia tributaria, sino que pasa por nosotros, y para ello el obligado tributario nos ha autorizado para ello, exclusivamente para remitir el registro de facturación. ¿De acuerdo? Es importante. Para aquellas empresas o aquellos obligados que tienen muy poquitas facturas o algunas facturas puntuales, pero que tienen que ser remitidas o tal, en ese caso, la propia agencia tributaria ha diseñado una aplicación, es una especie de formulario, es lo que se viene a decir una aplicación de facturación de último recurso. ¿Para qué? Para que, entrando en la agencia tributaria con tu certificado digital, pues puedas realizar una factura que en el momento que le das a guardar, la remite directamente a la propia agencia tributaria, ¿de acuerdo? Es una especie de formulario web, claro, es más trabajoso, pero bueno, si tengo que hacer muy poquitas facturas, pues no tengo que invertir, aunque sea muy poquito, en un sistema informático, ¿de acuerdo? Sino que la agencia tributaria, en ese sentido, pues facilita el cumplimiento de manera gratuita. Bueno, ha quedado muy bien, pero los tres matices de lo que es un programa informático de facturación. Claro, sobre todo, que admite información. O sea, yo tecleo algo ahí, lo pongo, que además lo conservo. Tengo una plantilla en el Word, ya tengo los datos del emisor, solo cambio los del cliente, porque es de la factura anterior, cambio la fecha, cambio el número de factura, ¿vale?, que me lo he dejado antes, y directamente lo guardo, lo puedo imprimir en PDF y mandárselo a mi cliente, o imprimirlo directamente y mandárselo en un sobre. Es decir, hasta ahí, ¿eso es un SIF? No. Es un SIF, como muy bien ha explicado Tristán, cuando realmente, después de introducir la información y conservarla, además la proceso. Es decir, hago cosas con esa información. La tengo para tener una relación en otro archivo o en otra hoja, si es una Excel, para luego mandárselo al asesor, para que me lleve la contabilidad, para que haga los procesos contables o fiscales o lo que sea. En el momento que entonces ya introduzco información en un sistema en el que sea
la conservo y la proceso, en ese momento estoy hablando de un programa de facturación. Por tanto, ese sistema es el que estaría sujeto al cumplimiento del reglamento en cuanto a Verifactu. Ya ha quedado muy bien. Cualquier software de facturación en la nube, lo que llama la gente por ahí un ERP, ¿vale? Un TPV, un terminal punto de venta de una cafetería, porque son facturas simplificadas. Las Excel con macros, ha quedado bastante claro. La aplicación a medida que nos han hecho, pues en la consulta. ¿Por qué? Oye, tenemos unas cosas específicas y hemos encargado a una empresa informática o a unos informáticos que nos desarrollen algo para nosotros. Y dentro de todo lo que nos ha hecho está la emisión de la factura. Ah, pues eso es un SIF, ¿vale? ¿Qué no es un SIF? El talonario, con calcas. Que, por ejemplo, nosotros estemos recibiendo o una empresa esté recibiendo facturas que ha emitido otro, pero que se reciben para procesarlas a efectos contables, a efectos de facturas recapitulativas o lo que sea. Esas no son un SIF, ¿vale? Y luego, pues bueno, la famosa consulta vinculante de la Excel, que aquí hay muchísimo que decir, porque realmente, a ver, sobre todo lo que ha dicho Tristán, que lo comparto absolutamente, por supuesto, pero hay muchísimas matizaciones. Una de ellas es, claro, si nos vamos al 29J que acabamos de ver y que también ha explicado muy bien Tristán, de que hablamos de la integridad, la inalterabilidad. Oiga, si yo tengo una Excel que lo estoy utilizando como si fuese un Word y acabo de lanzar la factura, la paso a PDF si quiero, si no se la mando en Excel también a mi cliente. Bueno, es que así como se la he mandado, ¿tengo alguna limitación para volver a coger esa misma Excel con el mismo número, cambiar el cliente, cambiar la base imponible? Es que puedo hacer lo que quiera. En realidad, sobre esa Excel que acabo de enviarle al cliente, puedo cambiar lo que quiera. En un SIF no. Es decir, en un programa informático, en el momento que le das a guardar, la única posibilidad que tienes de rectificar esa factura es haciendo una rectificativa o anular, que es algo bastante complejo dentro de lo que sería el reglamento de facturación. Por tanto, cuidado con esto. Dice, ¿cumple la Excel? Hombre, la Excel, desde luego, estamos hablando de que, ¿dónde está la integridad? ¿Dónde está la inalterabilidad? Cuidado. Yo quiero hacer esa pequeña matización. Hay otro tema con los que luego no, los que estén en no Verifactu, ¿vale? Bueno, un poquito en qué ha cambiado un programa de facturación antes y un programa Verifactu. Pues eso, la inalterabilidad, la protección contra modificaciones, que hay un hash de encadenamiento, es decir, el código hash lo que hace es encadenar una serie de variables como son el número de factura, la fecha, el código o el DNI del cliente de la factura anterior con el del siguiente, claro. Es decir, cuando tú encadenas el que sale con el anterior y el anterior con el siguiente, lógicamente acabas de montar ahí un blockchain tremendo que es imposible de deshacer, ¿no? Porque cada una de las facturas lleva la huella de la siguiente o de la anterior siempre, con lo cual es difícil de romper, ¿no? Eso es un hash. Bien. Lleva un QR, que es importante. El QR simplemente pues, para que cualquiera pueda visualizarlo y ver si realmente esa factura está declarada correctamente o no ante la agencia tributaria. Sobre los plazos de factura del reglamento de facturación, bueno, pues hay que facturar cualquier servicio que prestemos durante el mes, lo tenemos que facturar siempre antes del 16 del mes siguiente. No podemos decir, oye, hazme la factura mejor el mes que viene o el otro porque ahora no sé. No. Si has prestado un servicio, una consulta del 1 al 31, antes del 16 del mes siguiente hay que hacer factura. ¿De acuerdo? Hay muchísimas más cosas, pero esto es reglamento. Obviamente, los que están exentos de emitir factura por el reglamento de obligaciones de facturación, si antes estaban exentos, en Verifactu también, porque Verifactu tiene que cumplir con el reglamento de facturación. Por lo tanto, quien no tenía obligación, con Verifactu tampoco. Un poquito lo del QR, hacer mención siempre a ese 29.2J y al 201 bis, que es donde se establecen las infracciones y sanciones. Bueno, esto sería una pantalla de un software nuestro, por ejemplo, que ya está adaptado a Verifactu. Ese sello verde que aparece ahí es donde dice, este software está en Verifactu, está cumpliendo con el reglamento. Si nuestro ERP no lleva ese sello verde,
ese programa ya no está cumplido por Verifactu, por tanto, quien esté usando este programa, nosotros ya no se lo hemos vendido, ¿vale? Este sería en un entorno web, que luego lo podemos ver así muy rápido. Una declaración responsable, que también la podemos ver dentro de, por ejemplo, la plataforma ipgfac.com, ¿vale? Este sería una declaración responsable en el Ticket Buy. El Ticket Buy es un poquito más potente en cuanto a hacer la declaración responsable y le llama software garante. Nuestra empresa está ahí en dos aplicaciones. La diferencia del software garante es que sí que te exigen bastante requerimiento como desarrollador informático. Sin embargo, para Verifactu, lo que tú te tienes que comprometer a que estás cumpliendo con la norma. Punto. ¿Cómo funciona? El RP del cliente, es el programa de facturación del cliente, lo va a subir a un subsistema, que es un sistema que está en la nube, y a través de ese subsistema, con nuestro certificado, con el certificado del desarrollador, sube directamente a la sede electrónica de la agencia tributaria. El sistema Verifactu es que cuando sube a la agencia tributaria en nanosegundos, en milisegundos, le devuelve a la plataforma sistema informático un check-in, diciendo, la factura que me acabas de remitir, bueno, el registro de facturación que me acabas de remitir, ¿es correcto o no es correcto? Si es correcto, en este caso, si nos devuelve este check y ha sido correcto, es en ese instante cuando el sistema envía al cliente un archivo en PDF para que el cliente vea visualmente de qué se trata esa factura y además en XML por si tiene que procesarlo pues, con su asesor o con quien fuere. Pero fijaos que, claro, estamos hablando de que siempre la agencia tributaria conoce en el instante de guardar la factura, ya tiene el registro incorporado. Las ventajas de Verifactu es que, claro, no nos van a hacer ningún requerimiento de facturas. ¿Por qué? Emitidas. Porque las tienen todas. Si yo cada vez que hago una factura la tiene la agencia tributaria, ¿por qué me va a requerir facturas si ya las tiene? ¿Vale? Sin embargo, claro, cuando estemos en no Verifactu, ahí sí que me pueden requerir, ¿vale? Posibilidades, lo ha dicho muy bien. En el momento que comunico el primer registro de facturación, ya estoy en Verifactu y automáticamente hasta el 31/12 de ese año tengo que mantenerme en Verifactu. Tengo que estar remitiendo. ¿Cómo me salgo de Verifactu? Bueno, pues o con un modelo 036 porque me voy al SI, como muy bien ha dicho Tristán, claro, o bien obligatoriamente porque he pasado de 6 millones, o porque voluntariamente me quiero ir al SI porque creo que voy a cumplir de manera más fácil las obligaciones de subir el registro de facturas emitidas, recibidas, bienes de inversión, intracomunitarias, tal, que, bueno, yo aconsejo desde luego que si es por eso no se vayan al SI porque realmente el cumplimiento y además para ustedes de Verifactu va a ser muy sencillo. Realmente va a ser la aplicación informática la que se encargue absolutamente de todo el protocolo, de todo el proceso y tal. Ustedes lo único que van a tener que seguir haciendo es haciendo su factura su factura y nada más, ¿no? Exclusivamente. O pasar a no Verifactu. Es decir, pasar, en lugar de pasar de estar remitiendo a guardarlas, conservarlas, que era el primer modelo, que es este. Claro, lo que ocurre aquí es que como ya no sube la factura a la agencia tributaria, la agencia tributaria no te puede decir si está bien o mal, tú se las has mandado al cliente, pero claro, la agencia tributaria cuando te requiera a efectos de facturas, no te va a requerir de manera convencional en sede electrónica como hasta ahora, no. Ese requerimiento te lo va a hacer a través del sistema informático. Por tanto, aquellos que todavía estoy escuchando por ahí, que hay gente que dice, bueno, es que si yo tengo no Verifactu, así, oye, estoy aislado de la agencia tributaria. No estás aislado. El software no Verifactu tiene que estar igualmente comunicado, lo que ocurre es que ese software no remite el registro, pero está comunicado con la agencia porque la agencia es a través del software cuando le va a requerir. Claro, que es en este caso cuando le va a requerir. ¿Por qué? Porque la agencia no tiene esas facturas y a lo mejor las quiere conocer, ¿de acuerdo? Claro, ¿a quién le van a requerir facturas? Pues obviamente aquellos obligados tributarios que están en no Verifactu o aquellos obligados tributarios que están haciendo una Excel o que están haciendo una factura manual. ¿Por qué? Porque si tienes obligación de hacer factura y no me la estás subiendo, entonces sí que te la puedo requerir para saber cómo va lo tuyo, ¿vale? Este sería un poquito el tema. Y una cosa que puede ser muy interesante, imagínense que ustedes en las consultas pues pueden tener, o en la clínica, pueden tener dos aplicaciones informáticas, ¿vale? O incluso que con la misma aplicación informática están dos profesionales que hacen facturas con la misma aplicación.
Pues bien, si dos profesionales comparten la consulta y están emitiendo facturas, cada una de los dos profesionales tiene que subir independientemente sus registros, aunque se trate del mismo sistema informático. Es decir, el encadenamiento de los registros es por software, es decir, por sistema informático y por NIF, ¿de acuerdo? O sea, por el obligado tributario. Y podría pasar también al revés, que dentro de mi consulta, por ejemplo, puedo tener un software que me hace casi de todo, ¿vale? Porque llevo las visitas, llevo todo un CRM potente ahí, ¿vale? Pero tengo otro también para facturación, pero además en ese también hago algunas facturas con otra serie, con lo que fuere. Cuidado, si yo tengo dos software, los dos software tienen que subir indistintamente y por separado los registros de facturación, como si fuesen dos programas distintos, no, como si fuesen dos incluso profesionales distintos, aunque va a ser el mismo profesional con un sistema por un lado y el mismo profesional con otro sistema informático por otro lado, ¿de acuerdo? Importante. Bueno, esto es un ticket de una cafetería que si le quieren disparar, los que estéis en primera fila, pues este es un QR que aparece en un ticket de una cafetería. Si nosotros disparamos ahí, con el móvil, hacemos como si fuésemos a leer la carta de un restaurante, nos va a decir, me confirmáis así, y lo quito, ¿sí? Lo que estáis viendo es, claro, estáis viendo esto, en realidad. ¿Qué nos muestra? Ese ticket está en la agencia tributaria. Por tanto, dice que el NIF del expedidor, el número de factura, la fecha y el importe, 1,30, un cortadito. Bueno, esto es lo que vemos. Esto es una factura simplificada. Si estuviésemos en una factura normal, pues sería un poquito más grande. Siempre tiene que llevar el QR, factura verificable en sede electrónica. De ahí la palabra verifactu, o sea, factura verificada, verificable. Es decir, el QR tiene que tener unas medidas, etcétera, etcétera, que eso nos encargamos las empresas de software, ¿vale? Y disparando, pues veríamos otra cosa. También podemos subir en entorno de pruebas, ¿de acuerdo? En entorno de pruebas lo que ocurre es que simplemente la agencia tributaria, cuando tú lees ese QR, lo que te dice es que esa factura está subida en modo de pruebas, nada más, exclusivamente. Claro, ¿y qué pasa si he impreso una factura en no verifactu, porque estoy en no verifactu, o sea, no remito? El no remitir no significa que no tienes que imprimir el QR. Claro, como imprimes el QR y le chutas al QR, que te dice que la agencia tributaria no la tiene, claro, al cliente o a cualquiera que vea esa factura le pueden surgir dudas con respecto a si esa factura puede ser irregular, no, sí, ¿vale? Simplemente. La clave más importante, si utilizo un SIF, si no estoy en el SII, si emito una factura, porque tengo que hacerla por obligación, porque me obliga, porque he vendido, yo qué sé, el ordenador de la consulta, lo que sea, aunque no estoy obligado, pues, ¿vale? Y si soy un empresario tengo que remitir a verifactu. Con lo de la Excel lo hemos dejado, creo que Tristán lo ha dejado muy claro, ¿vale? Por tanto, me voy ya casi a ir pasando estas cositas y si os parece, simplemente voy a dar unas pinceladas en unos segundos. Bueno, esto es un software web, ¿vale? Con lo cual es una aplicación de facturación donde es muy sencillito, es responsive, lo puedo hacer desde el móvil incluso, desde un iPad, desde donde quiera, ¿vale? No necesito impresoras, no necesito nada. Lo que tengo es clientes y a un cliente le informo. ¿De qué le informo? Código NIF, el código lo pone él solo, es numerativo, si está activo, el nombre comercial si existe, domicilio, población, ¿vale? Web, unas observaciones que me muestre internas, por ejemplo, este paciente tiene pues determinadas circunstancias para que cuando yo voy a facturar me las enseñe y unas observaciones para que salgan impresas en el documento de la factura, ¿vale? En cuanto a la facturación, pues la forma de pago, que puede ser por transferencia, por Bizum, por Resys, por pasarela de pago, por recibo domiciliado, porque al final de mes paso un recibo, ¿vale? Lo subo por la normativa bancaria, lo empujo a la banca electrónica y tal, ¿vale? Quizás lo importante es esto. Cliente con IVA especial. Claro, nosotros tenemos clientes a los que no les tenemos que aplicar el IVA. Yo simplemente, si aquí le informo al cliente que no tiene IVA, que el IVA es cero, automáticamente todo lo que le factura a este cliente va con cero de IVA, ¿vale? Va exento. O recargo de equivalencia. Lo mismo con la retención. Yo le puedo decir al cliente que este cliente se le aplica retención. 7, el 15,
¿Por qué? Cuando facturáis en determinadas circunstancias tenéis que aplicar, creo que es a empresas, ¿no, Tristán? Corrígeme, hay que aplicar retención. Pues tú al cliente ya le dices, lleva retención y además está exento de IVA, por el 20, ¿no? Por el artículo 20, entiendo. Entonces, automáticamente yo lo dejo informado y me olvido, ¿vale? Además, tengo los conceptos. En los conceptos tengo alquileres, una consulta, claro, un tratamiento. Yo en los conceptos también le digo, aparte del precio que yo considere, que lo puedo cambiar en ese momento, le puedo decir qué tipo de IVA tiene. Pues tiene un tipo de IVA del 0. ¿Pero el 0 por qué? Porque es un exento del 20, del 21, del 22, es un exento por otros motivos. Claro, es muy importante, lo más importante para no equivocarnos en la facturación es que todos los conceptos de facturación estén perfectamente codificados, porque esas claves son las que suben a la agencia tributaria en el registro de facturación y es donde la agencia interpreta cuando vas a rectificarla si está bien, si está mal y puedas o no tener incidencias o requerimientos. Por tanto, nosotros esto lo damos totalmente ya configurado, simplemente para que tú crees los conceptos y ya le digas si lleva retención, si no lleva. En el concepto, si yo le digo, si yo le aplico a un concepto retención y a otro no, a uno IVA y a otro no, porque puedo tener suplidos, porque puedo tener otras circunstancias, lo que va a primar siempre es el cliente. Pero si el cliente acepta una vez con IVA, otra vez sin IVA, una vez con retención, otra vez sin retención, lo que hago es informar al concepto qué concepto va con retención y cuál va exento de IVA o cuál no. De tal manera que puedo combinarlos todos en un solo documento de factura. No tengo que hacer una factura para una cosa con retención y otra para otra, ¿verdad? Que suceden a veces estos casos. ¿Qué más cositas? Bueno, pues dicho esto, a facturar. La factura es tan sencilla como que yo añado, elijo la serie. Fijaos que cuando rectifique me va a decir también cuál es la clave. Estas claves son claves de la agencia tributaria. Si yo voy a rectificar una factura, me dirá, oiga, ¿está facturando porque es un error fundado en derecho o porque realmente su cliente ha entrado, la clínica a la que le ha facturado ha entrado en concurso de acreedores o porque realmente, bueno, que no me va a pagar nunca jamás en la vida, nunca más? Pues bueno, o rectifico por otra causa que no son las anteriores, ¿vale? Y la factura de venta. Claro, yo elijo el cliente. Insisto, puedo hacerlo directamente ¿con qué? Pues con un iPad, con un móvil, con lo que quiera, porque no necesito ningún periférico adicional. Y además desde cualquier sitio, porque está en la nube, no tengo que instalar nada. Aquí ya me aparecen las observaciones que quiero incorporar en factura, pueden venir predefinidas o sencillamente cambiarlas en este instante. Puedo cambiar los términos de pago, por ejemplo, en este momento, porque me quiere pagar de otra manera. O puedo cambiar incluso las circunstancias de la fiscalidad. Pues mira, ahora resulta que lo tengo que no tiene IVA, pero ahora quiero aplicárselo, o la retención, ¿vale? Y dicho esto, directamente es tan sencillo como añadir el concepto que quiero facturar, de los que ya tengo parametrizados, pues mira, es una consulta 1 hora, consulta médica, 500 es un poco caro, ¿no? Ah, no, es una consulta médica, sí, pues bueno, pues mira, mejor, ¿no? Fijaos que automáticamente ya tengo la factura hecha, ya tengo una factura que va con el 0%, pero sí que tiene una retención de un 15%, ya lo tengo. Así de sencillo. Me dice, cuidado, le he dado a guardar. ¿Qué quiero, guardarlo provisionalmente o definitivo? Si le digo en definitivo, directamente a la agencia tributaria. Bueno, me lo voy a pensar, provisional. ¿Qué ocurre? Cuando tú lo dejas como provisional, lo que ocurre es que se queda como un borrador. Y yo después, ese borrador lo puedo convertir en factura cuando yo lo desee. Esta es la clave, es decir, porque si no tuviese un borrador, claro, cualquier error, arriba, tendría que estar rectificando constantemente. Yo las puedo ir guardando con borrador y luego las paso a factura cuando yo lo considere oportuno. Bueno, básicamente no hay más, porque lo que me queda es, ahora que quiero imprimir una factura, pues ahí tengo la factura con el QR, con todos los datos, si lleva IVA, si lleva retención. Esto, por ejemplo, sería un alquiler, que no sería obligatorio, depende bajo qué circunstancias, ¿vale? Pero yo también puedo descargarla, pero fijaos, puedo mandarla por correo electrónico. ¿Por qué? Porque el cliente en su ficha tiene el correo electrónico. Si yo le digo que esta, bueno, la que yo quiera, esta sé porque es una demo y tengo el correo bien puesto, ya la he enviado. Pero yo puedo mandarlo también por un SMS. Es decir, imaginaos que yo no tengo, el paciente no tiene correo electrónico, que habitualmente es así.
Oiga, ¿y cómo le doy la factura? Pues muy fácil, como tengo su móvil, porque es donde le llamo para contactar para la próxima visita, directamente desde aquí digo, oye, como tengo su móvil, y enviar. Si lo queréis ver alguno de vosotros, os lo envío en directo, ¿vale? ¿De acuerdo? Simplemente introducir el móvil y directamente lo que llega es un mensaje al móvil que directamente pinchando visualizo la factura y ya dentro del móvil me la conservo, me la envío, hago lo que quiera, ¿vale? La mando por WhatsApp, que eso sí que tenemos todos, ¿vale? O lo que sea. Es decir, así de sencillo. Sobre cualquier factura rectificar, poniéndome encima. Eso sí, ¿qué tengo que elegir? Pues bueno, como no sé por qué, resto. Motivo, eso sí, de la rectificación y generar borrador de la rectificativa o directamente, pues directamente, rectificar. ¿Vale? Bueno, el motivo era este y rectificar, ¿vale? Y ya está, que acaba de hacer una rectificativa. Esto es básicamente, es decir, lo que pretendíamos con esto, nuestra empresa es una empresa que se dedica a hacer grandes proyectos y tal, pero lo que pretendíamos con un software tan sencillo es que cualquiera lo pueda manejar desde el primer momento. Y la clave está aquí, la clave está en configuraciones de envío, puedo tener bancos, pero sobre todo las series que estén perfectamente codificadas, las formas de pago, los términos, los tipos de IVA, los exentos, en su caso fundamental, por el artículo 20, Tristán, me comentabas al inicio de la charla, ¿vale? Si tengo suplidos, porque le puedo vender algún producto también, ¿vale? O cualquier otra historia. Exentos por otros motivos. Bueno, básicamente, pues yo creo que, por mi parte, hasta aquí la charla. Por supuesto. Sí. Aunque sea aplicado en un archivo, ¿podemos empezar voluntariamente el 1 de enero? Por supuesto. Y ahora mismo. Sí. Y otra cosa, cuando la factura no la emite el destinatario, o sea, las compañías de seguro, por los plazos, digo, para subir el registro. El plazo para emitir una factura es hasta el 16, Luis, me corriges tú también, que eres experto, hasta el 16 del mes siguiente. Es decir, hasta el 15 del mes siguiente. Es decir, todo el servicio que se preste del 1 al 30 hay que facturarlo antes del 16. Pero no sabemos los datos. Ah, no sabemos los datos, ¿no? No, porque nosotros, a ver, una consulta médica, los seguros, Sí. se pasa al datáfono. Hay compañías que te pagan a los 2 meses. Nunca sabes lo que te van a pagar. Bueno, pues tendrás que emitirlo cuando tienes el conocimiento de los datos, claro, no Por te queda eso. otra. Otra cosa son los privados, que los privados sí que se hacen, que se cobra o bien por datáfono o en efectivo y lo sabes en el momento, pero o la factura que tú puedes emitir por otros casos, pero la mayoría, que son las compañías de seguros, cada una funciona de una manera, nunca sabes lo que te van a pagar, porque si tú a un paciente lo ves, por ejemplo, con una frecuencia semanal, consideran que no tiene derecho y eso no te lo pagan. O sea, tú no sabes lo que te van a pagar nunca. En realidad, has dicho también un poco, cuando haces una factura en nombre de terceros, a ver, si yo estoy en Verifactu y yo tengo que hacer una factura de alguien que, por ejemplo, no tiene obligación de presentar factura, no la tengo que subir. Por ejemplo, imaginaos, nos ha sucedido la semana pasada, un cliente que está en Verifactu tiene que hacer en nombre de otro que está en el sí una factura. Pues no la tiene que subir, porque la está haciendo en nombre de uno que está en el sí. Como en los del sí no tienen que subir la factura, claro, hay una serie de circunstancias que están muy bien explicadas, muchas de ellas en las FAQ de la agencia tributaria, que son unas recomendaciones administrativas, ¿vale? A ver, no son consultas vinculantes, pero lo que hacen es facilitar muy bien cómo comportarse en determinadas dudas. Son bastante sencillas de leer y de interpretar, ¿vale? Pero, insisto, claro, esto es como las rectificativas. Oiga, yo me he enterado ahora de que la factura que le envía a un cliente, que me lo dice a los 4 meses después, que ya ha pasado el periodo de liquidación de IVA, que ha pasado todo, oiga, ¿qué hago? ¿Con qué fecha tengo que hacer la rectificación? Pues la tengo que hacer con la fecha de hoy, porque es cuando me acabo de enterar. Claro, en teoría tendrías que hacerlo con la fecha de la operación. Con respecto a esas fechas que me indica, una cosa es la fecha de emisión y otra cosa es la fecha de la operación. La fecha de emisión no la gestionamos nosotros. La fecha de la emisión la genera en realidad el sistema. Es decir, solo un segundito. Es decir, cuando yo voy a crear una factura,
y le digo añadir, solo me deja, bueno, voy a hacer una serie, solo me deja cambiar esta fecha, la fecha de la operación. La fecha de operación siempre es anterior a la fecha de emisión. ¿Y la fecha de emisión cuál es? La fecha de emisión es la fecha en la que le doy al monto de guardar. Es decir, que si estoy haciendo una factura de servicios que corresponde al mes de octubre y la estoy haciendo con fecha 5 de noviembre, la fecha de emisión saldrá con 5 de noviembre, pero la fecha de la operación sería importante decirle que es del 31 de octubre, puesto que el devengo de esos servicios se generaron en el mes de octubre. Claro, siempre hacia atrás. ¿Cuánto tiempo? Hombre, pues por la ley, por el reglamento de obligaciones de facturación, antes del 15 del mes siguiente, pero claro, no se sabe, claro. Ahí un poco queda la duda, ¿no? Bueno. ¿Alguna cosita más? Bueno, eso es una duda. A ver, yo creo que hemos cumplido con la misión que nos encomendó el doctor Calatayud, que era hacer una sesión que fuera fundamentalmente práctica. Por eso se ha incorporado incluso lo que él me dijo: Carlos, quiero algo para médicos. Si es posible que se nos ofrezca ya un modelo con el que podamos llegar y actuar. Esa es la visión propia de personas que están muy ocupadas y quieren algo fundamentalmente práctico. Por lo tanto, eso ha sido la finalidad e incluso el motivo por el cual se le pidiera al señor Marco que presentara aquí un modelo que yo creo que ha quedado claro que es de extrema sencillez. A partir de allí, pues consideramos la misión cumplida. Volvemos a insistir que esta grabación se produce sobre todo para acercar esta información a todos los colegiados y especialmente a través del canal de difusión del colegio, puesto que hoy día hay mucho inconveniente para asistir presencialmente por motivos de trabajo y otra serie de circunstancias, y una vez que los interesados lo puedan ver, si se quieren poner en contacto con cualquiera de las personas que han actuado aquí, con el grupo, etcétera, etcétera, pues lo pueden hacer preguntando en el propio colegio. Y sin más, con el agradecimiento por la sesión y las exposiciones, terminamos ya esta presentación. Muchas gracias a ustedes. Muy bien.